presentando lo que es los temas de la unidad 1 de la materia de diseño herramientales, totalmente los contenidos teóricos de diferentes asignaturas. Vamos a presentar o explicar cada uno de los conocimientos que se están presentando, así como ensayos de compresión, ensayos de flexión o resistencias del impacto, algunas de nuestros ensayos de tensión. Podemos platicar o expresar lo que es un ensayo de tensión, parte de los muchos materiales que se estén aplicando para este servicio, sujeción, refuerza o cargos, que tales condiciones necesarias para caracterizar el material para el diseño del instrumento, donde nosotros vamos a usar lo que es la fuerza, lo que vaya a estar sometiendo sobre un excesivo o material, dependiendo para que no se fracture el comportamiento mecánico de un material de reflejo a la relación con su respuesta de una deformación o un esfuerzo de una carga aplicada. Así como podemos comprender, se usa normalmente a la hora de hablar de un ensayo, las cuales de una probeta representa el sometido a una carga axial para realmente el crecimiento estatical. Hasta esto puede hasta ocurrir una falla, lo que se presenta en el siguiente tema, la ductibilidad y la fragilidad. Lo que nosotros podemos interpretar lo que es una ductibilidad, tome como sujeción como un clip, un ejemplo, fabricado en un alambre de acero dulce que es más ligero para hacer una pequeña deformación. Esto podemos tener una pequeña doblez de una forma que usted podamos deformar el alambre de acero dúctil, pero no fracturar. Eso depende de que el punto a punto puede estar relacionado a una precisión plástica definida por una curva de esfuerzo de formación, la productividad. La fragilidad, podemos tomar la que falta de un punto de una frecuencia claramente definido, así como asociación cualquier tipo de plásticos que se puedan fracturar, repitiendo tal vez lo del clip ahora con un palillo de dientes o un cerillo, los de madera, que podemos cualquier intento doblarlo para obtener un resultado de fractura, lo que de manera sería de un material frágil, donde nosotros vamos a interpretar lo que es la parte ductibilidad, como hablamos como el clic, y la factibilidad, que es hablamos como un palillo de dientes o un serio de madera. También presentamos lo que es el ensayo de compresión. Nuestro ensayo de compresión, las diferentes deformaciones, las deformaciones verdaderas involucran un proceso conformado de plástico que son mucho mayores las que contienen un ensayo de tracción, como también podemos decir con altas tasas de deformación. El ensayo de compresión en estos bloques es más conveniente para obtener una información sobre el bloque que se está comprometiendo al material de un proceso. En un determinado ensayo de compresión podemos someter materiales a cargas axiales y compresión, como probetas, cilindros o prismas rectos de caras paralelas, así como aplicando una carga axial de centro para que el estado de tensión sea uniforme y se mida cargas o cortes de acontecimiento. También platicamos lo que son ensayo a flexión. Bueno, el siguiente punto de ensayo a flexión se realiza en una máquina, podemos decir una máquina universal de ensayos, donde nosotros vamos a aplicar eh, otras propuestas como la tracción, compresión y flexión. En este caso es necesario cambiar los apoyos y para el útil de la carga. En el ensayo consiste en someter
una probeta apoyada en los extremos, así como para aplicar una diferente fuerza a una fuerza en su eje predeterminado. Existen métodos aplicando un ensayo de flexión, así como probetas apoyadas en un extremo sin tensión o cargas en la mitad de una longitud de 3 puntos. Así que la probeta para apoyar en un extremo sin tensión o cargas en 2 puntos equivalente a un extremo de 4 puntos. Así la relación puede ser correcta y los materiales es muy importante ya que permiten el conocimiento para tener una deformación o una ductilidad que se esté presentando, así también como en el siguiente punto que estaremos hablando lo que son los ensayos de torsión. Bueno, los ensayos de torsión, el ensayo que consiste en aplicar una torsión a una probeta por medio de un dispositivo de cargas y medir el ángulo que se está haciendo la torsión resultante como el extremo de probetas. Este ensayo se realiza al rango de comportamientos lineales elásticos del material. La probeta que se esté utilizando son de sección circular, ya que el esfuerzo cortante produce una sección transversal de la probeta y el ángulo de torsión. Estos datos por los siguientes ejemplos que se están realizando para una deformación a una torsión. La siguiente temas es sobre la resistencia de impacto. Bueno, la resistencia del impacto es una de las propiedades mecánicas más importantes de un polímero y se tiene como resistencia en un plástico o fracturas, por lo que un choque de cargas generalmente se mide experimentando lo que es mediante pruebas para determinar lo que es una resistencia a un impacto. Bueno, la resistencia a un impacto podemos tenerla como la de una temperatura de un polímero, por lo que la temperatura de prueba afecta cívicamente la tensión del polímero, así como la resistencia también están relacionadas en cargas aplicadas generalmente cuando más está en la alta velocidad de carga. También estaremos hablando de lo que son las tenacidad a la fractura. Bueno, la tenacidad a la fractura es una resistencia al crecimiento de una grieta. Bueno, como decirlo, es un término mecánico de fracturas y describe usando el factor de intensidad de esfuerzos críticos de una materia. El punto en el cual la fractura forza ocurre, bueno, la tenacidad a la fractura depende del material. Sí, del material, en el material que está identificado a disminuir el incremento de 0.2%, el límite de elasticidad. Sin embargo, al igual de los casos de trabajo del impacto, la barra muestra, por ejemplo, las tenacidades, las fracturas, incrementos junto con el aumento de temperatura. También podemos determinar lo que es el uso de pruebas de tensión compacto, así como estos involucran una fuerza de un esfuerzo vibrante para iniciar las grietas en una pieza de prueba de tensión, como son las ranuras centro de ángulos. Después de las grietas se muestran como proporción las grietas y se lee el esfuerzo en el cual se interpretan las grietas, así como mientras características muestran las malas durezas de fracturas, la mayoría de metales viene a una buena tensión. A lo que estamos siguiendo a hablar del siguiente punto son los efectos de termofluencia y la temperatura. La termofluencia en una parte, un metal o una aleación de temperatura ambiental no sufre de deformación plástica. Así el esfuerzo aplicado es un menor, ya que, sin embargo, la temperatura de estos materiales aumenta o es posible que el conocimiento de deformación plástica
Cuando un esfuerzo aplica una pequeña y finalmente falla, entonces se dice que el material falló termofluencia. La deformación plástica que sufre el material depende de la temperatura y el tiempo del esfuerzo aplicado, así como también podemos ver lo que es el efecto a los de la temperatura. En algún momento la temperatura o de un material o aleación disminuye tanto que su resistencia como su vida de la fajilla. Bueno, un ejemplo de que existen dos mecanismos de falla: relación de temperatura, termofluencia o fatiga térmica. Sin las cargas constantes producirá como una deformación dúctil, o el material determina fallando por termofluencia, en la cual se aplica que el material se calienta de manera uniforme. Algunas partes de las estructuras de elasticidad de otras pueden estar presionados uniformemente, introducir el esfuerzo dentro del material, y cuando las probetas se enfrían se traen como consecuencia un esfuerzo compuesto y como consecuencia de los esfuerzos y la deformación. Algo que podemos explicar lo que son las temperaturas termofluencias son aquellas mayores a 0.5 tm, donde tm es la temperatura función, de manera de que el plomo, estaño o aluminio supere la deformación de la termofluencia a temperaturas ambientales. En causa termofluencia, materiales reflejan la BCCC, tales cuales menos de la ensayos, por como se requiere mediciones en las cuales variables una tensión, así como la deformaciones depende de medirse como mucha exactitud. De los ensayos pueden determinar por medio de dos microscopios móviles, así teniendo en cuenta lo que se representa lo que son las altas tensiones de temperatura moderada. Se devuelve como la ruptura por tracción simple si el material de dúctil romperá después de una gran deformación plástica. Y de esta parte nosotros vamos a lo que se interpretó el conocimiento de cada uno de los conceptos como se está explicando de cada uno de los ensayos.